Estamos creciendo en proporción directa a la cantidad de caos que podemos sostener y disipar. Ilian Pregón. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión discutiremos sobre magnitudes directas e inversamente proporcionales. Te pido que te unas y pienses conmigo. Iniciamos bajo la siguiente situación. Hagamos agua de naranja. Cuando menciono agua de naranja me refiero a hacer, algunos le llaman jugo de naranja, pero me refiero a la combinación entre agua y jugo. Entonces, cuando yo hago agua de naranja, me gusta combinar 2 vasos de jugo con 3 vasos de agua. El sabor que tiene finalmente esa combinación me resulta agradable. ¿Qué piensas del sabor de esa agua? ¿Piensas que será agradable? ¿Piensas que necesita más agua? ¿Piensas que necesita más jugo? Bien, pensemos bajo esta situación, ¿cuántos vasos de agua y cuántos vasos de jugo necesito si quiero hacer el doble de agua de naranja, de tal forma que tenga el mismo sabor que la anterior? Al decir la anterior me refiero a esta situación en la que combino 2 vasos de jugo con 3 vasos de agua. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero tener ahora el doble de esa agua de sabor a naranja? ¿Cuántos vasos de agua necesito? Necesitaría 6 vasos de agua, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos vasos de jugo necesito? Necesitaría 4 vasos de jugo. ¿Qué pasaría si en vez de querer ahora el doble de agua, quisiera el triple de agua? Ok, entonces necesitaría 3, 3 y 3, es decir, 9 vasos de agua, 2, 2 y 2 y 6 vasos de jugo de naranja. Entonces, si notas, para encontrar el doble de agua de naranja, necesito el doble de los vasos de agua y el doble de los vasos de jugo. Es decir, 3 multiplicado por 2 y eso serían 6 vasos de agua. 2 multiplicado por 2 y eso serían 4 vasos de jugo. Ahora, para encontrar el triple o si requiero combinarlo para hacer el triple de agua de naranja, necesito el triple de vasos de agua y el triple de vasos de jugo. Entonces necesito multiplicar estos 3 por 3 para poder obtener los 9 vasos de agua y estos 2 por 3 para obtener los 6 vasos de jugo. Analicemos diferentes casos ahora según la cantidad de agua de naranja que yo quiero tener, manteniendo siempre el mismo sabor que puede generar esta combinación de 3 vasos de agua y 2 vasos de jugo. En esta presentación observamos el caso inicial. Tengo 3 vasos de agua, 2 vasos de jugo. Para obtener el doble, es decir, la parte de la flecha color amarillo, para obtener el doble entonces necesito el doble de vasos de agua, es decir, 3 multiplicado por 2 y obtengo 6. Pero para mantener el sabor también necesito el doble de los vasos de jugo, es decir, 2 por 2 y eso es igual a 4. Entonces me queda al final que tengo 6 vasos de agua y 4 vasos de jugo. Ahora, si quiero el triple, entonces multiplico 3 por 3, que indica la flecha de color azul, 3 por 3, que indica, repito, la flecha de color azul, y eso me da un total de 9 vasos de agua. Pero para mantener el sabor necesito también multiplicar 2 por 3 la flecha de color azul en la parte inferior y entonces obtengo 6 vasos de jugo. Me queda 9 y 3. Ahora, si quiero obtener el cuádruple de la cantidad de jugo de agua de sabor a naranja inicial, entonces multiplico estos 3 por 4 vasos de agua y obtengo 12, necesito 12 vasos de agua, pero necesito para mantener el sabor 8 vasos de jugo. Si quiero el quíntuple de la cantidad inicial de agua de naranja, necesito multiplicar entonces los vasos de agua por 5. Y esos me dan 15 vasos de agua y eso lo voy a combinar con 10 vasos de jugo.
Entonces, la relación que existe entre los vasos de agua y los vasos de jugo es una relación súper importante. Ya ustedes la conocen, la han utilizado muchas veces, quizá para hacer un jugo, para hacer una limonada, para cocinar, para un montón de cosas en la vida cotidiana. Vamos a analizar más situaciones después. Note que si yo aumento la cantidad de vasos de agua, debo aumentar la cantidad de vasos de jugo para que se mantenga el sabor. Y el aumento debe ser, en este caso, esa relación que tienen se le llama proporcional. Es decir, que debe aumentarse de manera proporcional. Ahora, ¿qué significa eso? Que si los vasos de agua aumentaron el doble, los vasos de jugo deben aumentar también el doble para mantener el sabor. Ambas aumentan y ambas aumentan proporcionalmente. Aumentan el doble. Eso significa proporcionalmente en este caso, dado que no aumentamos la misma cantidad, porque aquí aumentamos 3 vasos de agua y aquí aumentamos 2 vasos de jugo. No es la misma cantidad lo que se aumenta. Se aumenta de forma proporcional, es decir, el doble de los vasos de agua, el doble de los vasos de jugo. El triple de los vasos de agua, el triple de los vasos de jugo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, repito nuevamente, no es que se aumente la misma cantidad de vasos, se aumenta de manera proporcional. Y cuando vemos una relación como esta, en la cual si una aumenta, la otra debe aumentar para mantenerse la relación, en este caso el mismo sabor, y aumenta de forma proporcional, decimos que esa relación se le llama una relación, podríamos llamarle directamente proporcional. Una relación directamente proporcional. Se da cuando una aumenta, entonces la otra también aumenta y aumenta de forma proporcional. Ahora, analicemos algo interesante en cada uno de los casos. En el caso inicial teníamos 3 vasos de agua y 2 vasos de jugo. Vamos a ver, si yo divido los vasos de agua entre los vasos de jugo, obtengo la cantidad de 3 medios. Como no me da exacto, lo puedo dejar expresado como una fracción, 3 medios. Ahora, si divido 6 entre 4, me queda 6 cuartos. Pero eso yo puedo simplificarlo. Puedo simplificarlo y a 6 le quito mitad, que es 3, y a 4 le quito mitad, que es 2, y me queda finalmente también 3 medios. Analicemos el siguiente caso. Si divido 9 entre 6, me queda 9 sextos. Ahora yo puedo simplificarlo, es decir, le saco por ejemplo tercera a 9 que es 3 y tercera a 6 que es 2 y me queda 3 medios. Es decir, note usted que al dividir la cantidad de los vasos de agua entre los vasos de jugo, hay algo que se mantiene constante en cualquiera de los casos. Que lo que se mantiene constante en cada uno de estos casos es 3 medios. Hagamos las diferentes divisiones. 3 entre 2 me queda 3 medios. 6 entre 4 simplificado me queda 3 medios. 9 entre 6 simplificado me queda 3 medios. 12 entre 8 o 12 octavos me queda 3 medios. 15 décimos me quedan finalmente 3 medios. Estos 3 medios se mantienen constantes en cualquiera de los casos en esta situación. Entonces, este 3 medios tiene un nombre especial dentro de las relaciones directamente proporcionales. Es decir, a este 3 medios se le llama constante de proporcionalidad directa. Eso que se mantiene constante, por eso se le llama constante de proporcionalidad directa. Suele nombrarse con una K cursiva minúscula. Y ahora, ¿qué significa esa constante de proporcionalidad directa en esta situación? Básicamente significa que por cada 3 vasos de agua que yo aumente, debo aumentar 2 vasos de jugo para mantener el sabor. En cualquiera de los casos, acá por ejemplo igual, si aumento 3 vasos de agua, debo aumentar 2 vasos de jugo para mantener el sabor. Eso significa la constante de proporcionalidad directa. Ahora, ¿cómo le encuentro esa constante de proporcionalidad directa? Divido una de las dimensiones, una de las magnitudes entre la otra magnitud y así la encuentro, ¿no? Dividiendo, por ejemplo, 3 entre 2, 6 entre 4, 9 entre 6, 12 entre 8 y así sucesivamente. Ahora, es la única constante que yo encuentro en cada uno de los casos. Por ejemplo, bueno, también podría dividir claramente los vasos de jugo con respecto a los vasos de agua, ¿no? La misma división, ahora dividiendo primero los vasos de jugo entre los vasos de agua. Pero si yo multiplico 3 por 2, me da 6, 6 por 4, 24, ok, 9 por 6, 54 y así sucesivamente. Entonces,
Eso significa que al multiplicarlas no encuentro una constante. Si nota usted, son resultados diferentes. No me da una constante. Entonces, la única constante que encuentro en este caso es a través de la división. A través de la división, que ya la encontré acá y esa es mi constante de proporcionalidad. Ahora, todos los conceptos que he utilizado para explicar esta situación que estamos analizando sobre la combinación entre agua y jugo de naranja para hacer agua de sabor a naranja, entonces todos esos conceptos los vamos a estructurar en la siguiente presentación. Es decir, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales o esas dos magnitudes son directamente proporcionales, si al aumentar una de esas magnitudes, la otra aumenta en la misma proporción. O si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. ¿Qué significa que aumente o disminuya en la misma proporción? Básicamente significa que si una se duplica, la otra debe duplicarse. Que si la primera se triplica, la otra debe triplicarse también. Ahora, que si una se divide a la mitad, porque dice que también se da cuando una disminuye, la otra también disminuye. Si una disminuye a la mitad, la otra debe disminuir también a la mitad para poder decir que se relacionan de manera directamente proporcional. Ahora, el concepto que estábamos viendo, al dividir la primera magnitud entre la segunda, se obtiene siempre el mismo resultado. ¿Se acuerdan en la situación problema que decíamos que siempre se obtenía 3/2? A este resultado se le llama constante de proporcionalidad directa y suele representarse con una letra K cursiva minúscula. En nuestra situación, podemos decir que los vasos de agua son directamente proporcionales a los vasos de jugo, dado que si los vasos de agua aumentan, los vasos de jugo también aumentan. Esto siempre y cuando quisiéramos o queremos mantener el mismo sabor de la combinación que hicimos entre los vasos de agua y los vasos de jugo. Y su constante de proporcionalidad directa, que la escribimos como K igual a, era 3/2. ¿Recuerdan lo que les había dicho que significaba 3/2 esta constante? Básicamente significa que por cada 3 vasos de agua que yo agregue a la combinación, debo agregar 2 vasos de jugo para mantener el mismo sabor. Bien, ahora vamos a hacernos dos preguntas sumamente interesantes con respecto a la proporcionalidad directa. La primera es, ¿qué otras situaciones conoce usted sobre la proporcionalidad directa? Piense un momento sobre qué otras situaciones conoce sobre la proporcionalidad directa. Escriba en su cuaderno o en sus páginas o en algún lugar algunas de esas situaciones en las que usted considere que existe una relación entre dos variables o entre dos magnitudes, que esa relación es de tipo proporcionalidad directa. Voy a mencionar aquí algunos ejemplos. La distancia recorrida de un auto y el consumo de combustible, claramente, ¿no? Si yo aumento la cantidad de distancia recorrida, el combustible también, el consumo va a ser mayor, el consumo de combustible. Es decir, una aumenta, la otra aumenta. La pasta que queremos cocinar y la cantidad de sal. Si yo quiero cocinar un paquetito de pasta, le echo cierta cantidad de sal. Si yo quiero cocinar 2 paquetitos de pasta, entonces le voy a duplicar la cantidad de sal para que me quede con el mismo sabor la pasta. Ahora, las libras de mango y el precio. Claramente, si una libra de mango me cuesta, supongamos, 15 lempiras, entonces 2 libras de mango, ¿cuántos lempiras me van a costar? Me van a costar 30 lempiras. Es decir, si aumento la cantidad de libras de mango que quiero comprar, va a aumentar la cantidad del precio que tengo que pagar por esos mangos que voy a comprar. Y ese aumento es de forma proporcional. Ahora, la siguiente pregunta es sumamente interesante, dado que nosotros debemos ser capaces de identificar cuando dos magnitudes se están relacionando y qué tipo de relación tienen esas dos magnitudes. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo sé que dos magnitudes son directamente proporcionales o cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué debe cumplirse entre esas dos magnitudes para poder decir son directamente proporcionales? Bueno, una pista que ya la vimos anteriormente es que si existe esa constante de proporcionalidad entre la división de una entre la otra, de la división de una entre la otra, podemos decir entonces que son directamente proporcionales. Ahora, nosotros debemos analizar que al aumentar una de las magnitudes, la otra también debe aumentar. Y debe aumentar de forma proporcional.
Ahora, repito, debemos saber qué significa que aumenta de forma proporcional. Si la primera se duplica, la segunda también se duplica. Si la primera se triplica, entonces la segunda también se triplica. Es decir, porque eso significa que aumenta de forma proporcional. Bien, vamos a resolver una situación ahora. Y voy a leer la situación, luego vamos a resolverla en el pizarrón. La situación dice lo siguiente. Si una pila de 8 metros cúbicos se llena con 3 válvulas en media hora, hay 3 válvulas llenando esa pila y se va a llenar en media hora. ¿Cuántas se requieren para llenar una pila de 32 metros cúbicos en el mismo tiempo? Vamos a mantener el tiempo acá, ¿ok? Vamos a mantener el tiempo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el ejemplo anterior nosotros manteníamos el sabor? Pues eso que manteníamos resulta que tiene una relación directa. Lo que manteníamos que era el sabor se refería entonces a básicamente a esa constante que se mantiene, que es el sabor. Entonces, ¿se acuerdan que en el ejemplo anterior era 3 medios? Eso significa que para mantener el sabor, lo que estábamos manteniendo con esa constante o lo que mantenía constante contextualmente la constante de proporcionalidad era el sabor. En este caso lo que vamos a mantener constante es el tiempo, es decir, esa media hora de tiempo se mantiene constante. Dice, ¿cuánto se requiere para llenar una pila de 32 metros cúbicos? Aumenta la capacidad de la pila. Ahora necesitamos saber cuántas válvulas se requieren para poder llenarlas en ese mismo tiempo, en esa misma media hora. También me preguntan cuál es la constante de proporcionalidad. Bien, escriba este problema en alguna de sus páginas y observe el proceso de solución que voy a explicar. Vamos a resolver en la pizarra la situación problema que teníamos planteada. Leemos nuevamente la situación. Dice, en una pila de 8 metros, entonces pues sacando los datos, tengo una pila de 8 metros cúbicos y que se llena con 3 válvulas abiertas en una media hora de tiempo. Es decir, esa media hora de tiempo, entonces yo la puedo colocar en minutos, como por ejemplo puedo colocar 30 minutos, que equivalen a esa media hora de tiempo. Luego me preguntan, ¿cuánto se requiere para llenar una pila de 32 metros cúbicos, 32 metros cúbicos en el mismo tiempo? Es decir, en este caso el tiempo no va a cambiar, siempre vamos a hablar de ese tiempo va a estar fijo, esos 30 minutos. Y me preguntan, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Entonces tengo dos preguntas. ¿Cuánto se requiere para llenar? Es decir, en este caso, ¿cuántas válvulas se requieren para llenar una pila, ya no de 8 metros, sino de 32 metros cúbicos, siempre manteniendo el mismo tiempo, 30 minutos? Entonces, sabemos que los metros cúbicos que voy a tener en esos 30 minutos de entrada son 8 metros cúbicos en la primera pila y tengo 3 válvulas abiertas. En 30 minutos me van a llenar una pila que tiene una capacidad de 8 metros cúbicos. Ok, necesito saber entonces más adelante, necesito saber cuando son ya no 8 metros cúbicos, sino que son 32 metros cúbicos. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ver, vamos a duplicar o a triplicar o a cuadruplicar la cantidad la capacidad, en este caso, de metros cúbicos de las pilas. ¿Qué pasaría si ya no fueran 8, sino que fueran el doble? Es decir, si multiplicáramos estos 8 por 2, entonces tendría 8 por 2, 16. Es decir, si tuviera una pila de 16 metros cúbicos, entonces en ese caso, ¿cuántas válvulas necesito para poder llenarla siempre en 30 minutos? Siempre en 30 minutos. Ok, en este caso, la capacidad aumentó el doble, entonces por lo tanto las válvulas van a aumentar también el doble, ¿verdad? Entonces va a ser también 3 por 2, que esto es 6. Ahí tengo entonces entonces, si tuviera una pila, que no la tengo en la situación, pero si la tuviera, de 16 metros cúbicos, entonces necesito tener 6 válvulas abiertas para que en ese mismo tiempo esa pila se llene en los 30 minutos. Ok, ahí tengo entonces 16. Ahora, 16 metros cúbicos. ¿Qué pasa si ya no son 16 metros cúbicos, sino que ahora es el triple de 8? Entonces, ¿cuánto es 8 por 3? Esto es entonces 24. Ahora, si yo tengo entonces 24 metros cúbicos de capacidad
de la pila, ¿cuántas válvulas necesito para que se llene esa pila ahora de 24 metros cúbicos? Es siempre en media hora de tiempo, es decir, en 30 minutos. Entonces necesito, vamos a ver, si yo multipliqué por 3 esta capacidad, entonces necesito multiplicar también por 3 la cantidad de válvulas, que serían 9 válvulas abiertas para poder llenar en esa misma media hora una pila de 24 metros cúbicos. Pensemos ahora si cuadruplicamos esa cantidad, es decir, multiplicamos por 4 la capacidad en metros cúbicos. 8 por 4, 32. 32. Ahora, si multipliqué por 4 la capacidad de metros cúbicos, las válvulas también tienen que multiplicarse por 4. Ahora, 3 por 4, eso es igual a 12. Bien. Algo interesante acá. Ahora ustedes, según lo anterior que había estado explicando, recuerdan que les había mencionado que este tipo de relaciones se llamaba directamente proporcional, dado que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si se aumenta la capacidad de la pila, el tiempo se mantiene, entonces la cantidad de válvulas también debe aumentar. Y ese aumento es de forma proporcional, es decir, y de forma directamente proporcional. Esta aumenta el doble, por lo tanto la cantidad de válvulas aumenta el doble. Esta aumenta el triple, por lo tanto la cantidad de válvulas aumenta el triple. Esta aumenta 4 veces hasta llegar a 32, por lo tanto esta debe aumentar 4 veces hasta llegar a 32 para que una pila de la capacidad de 32 metros cúbicos se llene en esa media hora de tiempo. Para que se pueda llenar exactamente en esa media hora de tiempo, necesita tener 12 válvulas abiertas al mismo tiempo para que eso ocurra. Entonces, para que se mantenga esa constante, ese tiempo constante, necesitamos entonces aumentar la capacidad, pero también aumentar las válvulas para poder llenarlo, ¿ok? Entonces, ya ahí tenemos una respuesta a nuestra pregunta, ¿verdad? Con ese procedimiento ya tendríamos una respuesta a nuestra pregunta. Es decir, la primera pregunta que nos hacen que es, ¿cuánto se requiere para llenar una pila de 32 metros cúbicos en el mismo tiempo? Es decir, en esos 30 minutos. Entonces, ya sabemos que si tiene 32 de metros cúbicos de capacidad, entonces se requieren 12 válvulas abiertas. Ya podría dar una respuesta a ese problema. Ahora, todavía no voy a hacerlo, dado que esa es una primera estrategia para encontrar la respuesta que todavía no le he formulado, sino el dato de la respuesta final. Voy a explicar otro procedimiento que ya lo había explicado en un video anterior. Entonces, habíamos dicho que a través de la regla de 3, y aquí le voy a colocar regla de 3, ¿se acuerdan que explicábamos un procedimiento a través de la regla de 3 para resolver proporciones? Pues puedo usarlas también para cuando las proporciones son directamente proporcionales. Entonces, como paso número 1 en la regla de 3 decíamos, vamos a colocar, como paso número 1, vamos a colocar las variables que están, poniéndose en juego en la situación. Es decir, las dos magnitudes con las que estamos trabajando. Estamos trabajando con metros cúbicos y válvulas. Entonces voy a colocar acá metros cúbicos y aquí voy a colocar válvulas. Válvulas. Bien, metros cúbicos y válvulas. Entonces, como paso número 2, decíamos que vamos a colocar las relaciones o las razones de forma horizontal, la primera razón que estuviera completa. Es decir, por ejemplo, yo conozco que una pila de 8 metros cúbicos, se llena en media hora con 3 válvulas abiertas. Entonces coloco en válvulas 3 válvulas abiertas. Ahora voy a colocar en la parte de abajo otra razón en la que solo tengo un dato, es decir, la pregunta que me hace el problema, que me pregunta ¿cuánto se requiere para llenar una pila de 32 metros cúbicos? Conozco los metros cúbicos de la siguiente razón. 32 metros cúbicos. ¿Cuántas válvulas necesito? Eso es lo que me está preguntando todavía el problema. No lo conozco todavía. Entonces acá le coloco la variable X o una letra que representa un dato que yo no conozco en este momento y es el que ando buscando. Ahora, como paso número 3, para aplicar, decíamos entonces, la regla de 3, nos fijamos que en esta estructura que tenemos acá, existe una diagonal que está completa. En este caso es la diagonal esta. Es decir, que esté completa significa
que tengo este dato y que tengo este dato. ¿Ok? En la otra diagonal conozco el número 8, pero no conozco el valor de x, que de hecho es el valor que ando buscando. Entonces, una vez que que identifico la diagonal que está completa, como paso número 3 dice que el valor que ando buscando, que en este caso es el valor de x, va a ser igual a la multiplicación de la diagonal completa, es decir, 32 multiplicado por este 3 que aparece acá, y esto lo voy a dividir entre el valor que sobra de la otra diagonal, que en este caso, que conozco, claro, el valor 8. Entonces lo voy a dividir entre 8. Esto va a ser igual, entonces tengo 32 multiplicado por 3. Eso es igual a 96. 96 y lo tengo dividido entre 8. Y esto es igual a 12. Si usted se fija, he llegado a la misma respuesta que llegué con la estrategia de arriba. Los dos procedimientos son necesarios que usted los conozca y bueno, ya usted decidirá en el examen cuál usted puede utilizar. Ahora bien, ¿por qué razón? El porqué de este procedimiento de la regla de 3 o por qué plantearlo de esta forma. Y es porque en este caso particular el ejercicio tenía muy pocos valores o muy pocos casos en esta situación para poder encontrar la respuesta. En algunas situaciones, problemas, se nos va a dificultar utilizar esta estrategia, donde vamos a conocer diferentes casos para llegar al caso de la situación problema. Entonces, para eso se recomienda mucho un procedimiento como la regla de 3. Ahora planteamos la respuesta a la situación problema. Entonces, como respuesta, tendríamos lo siguiente. Bueno, pensemos en que tenemos dos preguntas. Tenemos respuesta hasta el momento únicamente para la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta decía... cuántas válvulas se requieren para llenar una pila de 32 metros cúbicos en el mismo tiempo. Entonces, para esa pregunta ya tenemos respuesta. ¿Cuántas válvulas se requieren? Entonces, sabemos que se requieren 12 válvulas. Entonces, vamos a colocar, se necesitan 12 válvulas. 12 válvulas. Ahora, esta es la respuesta a la primera pregunta. Tenemos otra pregunta que hacen y es, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? En este caso, la relación que existe entre estas dos magnitudes es una relación directamente proporcional. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad la encontrábamos dividiendo la primera magnitud entre la segunda. No sé si ustedes recuerdan, recuerdan que en lo anterior les he estado explicando esta parte, ¿no? Entonces dividía, en este caso, 8 entre 3, 16 entre 6, 24 entre 9, 32 entre 12 y me va a dar la misma constante de proporcionalidad. En este caso voy a solo dividir la primera y ya la voy a encontrar ahí. Si yo divido 8 sobre 3, como ya no puedo simplificar esta fracción, entonces la dejo planteada así, 8 hasta 3 igual, pues solo puedo dejar 8 hasta 3 nada más. Entonces, ahora, ¿qué significa esa constante? Esto es K, ¿verdad? K, nuestra constante de proporcionalidad. Ahora, ¿qué significa esa constante de proporcionalidad? Que por cada 8 metros cúbicos que yo aumente en la capacidad de una pila, entonces tengo que aumentar 3 válvulas más para que se llenen exactamente en 30 minutos, en media hora. Para que eso ocurra exactamente en media hora, tengo que por cada 8 metros cúbicos que yo aumente en la capacidad de la pila, tengo que aumentar 3 válvulas más, ¿ok? Ese es el significado contextual que en este caso tendría la constante de proporcionalidad directa. Entonces acá escribíamos la respuesta, se necesitan 12 válvulas, respondíamos a la primera pregunta. Y la constante de proporcionalidad, constante de proporcionalidad es K igual a 8 tercios. K igual a 8 tercios sería nuestra constante de proporcionalidad. Repito una vez más el significado. Por cada 8 metros cúbicos que se aumenten la capacidad de las pilas, tengo que agregar 3 válvulas más para que se puedan llenar exactamente en media hora. Y ese sería entonces la solución y el proceso para resolver una situación como esta de proporcionalidad directa. Analicemos nuevamente el llenado de una pila.
Suponga que llena una pila con una válvula en 60 minutos. Una válvula, aquí está cayendo el agua en la pila y esta válvula la va a llenar en 60 minutos. Si utilizamos dos válvulas dos iguales, es decir, que cae la misma cantidad de agua, se agrega a la pila la misma cantidad de agua, ¿se llenaría en la mitad del tiempo, es decir, en 30 minutos? Piense sobre esa pregunta. La pila se mantiene, es la misma pila, solo que voy a aumentar la válvula. Voy a tener ahora en vez de una, voy a tener dos. Entonces la pregunta es si el tiempo se va a reducir si las dos válvulas agregan la misma cantidad de agua a la pila. ¿Qué pasaría si en vez de tener dos, ahora tengo tres válvulas? De tal forma que las tres agreguen la misma cantidad de agua. O cuatro válvulas. O cinco válvulas. ¿Qué pasaría con el tiempo en llenarse esa pila? ¿Disminuiría? ¿Aumentaría? Veamos el siguiente caso donde tenemos una de las válvulas, dos válvulas, tres válvulas, cuatro válvulas y cinco válvulas. ¿Qué pasaría con respecto al tiempo? Y tenemos el siguiente esquema. Aquí tenemos la cantidad de válvulas y la cantidad de tiempo. Decíamos que una válvula llena la pila en 60 minutos. Eso se tarda una válvula. Ahora, si duplicamos la válvula, si ahora tenemos dos, es decir, multiplico esa primera válvula multiplicada por dos, ahora tengo dos válvulas. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Claro, lo que predecíamos ante la situación anterior. El tiempo, como ahora tengo dos, va a disminuir a la mitad. Es decir, se va a dividir entre dos y ahora voy a llenar esa pila en 30 minutos, dado que tengo dos válvulas que agregan la misma cantidad de agua. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener dos válvulas tengo tres válvulas? Es decir, multiplico esa primera válvula por tres. Tengo tres válvulas. ¿Qué pasa con el tiempo? Resulta que el tiempo se reduce aún más. Se divide entre tres y ahora voy a obtener en 20 minutos estaría llenando esa pila. ¿Qué pasa si ahora tengo cuatro válvulas? El tiempo se reduce a 15 minutos. Y si tengo cinco válvulas, se reduce a 12 minutos. Note usted que esta relación es distinta a la relación anterior que habíamos estado analizando. En este caso, las válvulas están aumentando, pero el tiempo en llenarse la pila está disminuyendo. Entonces, mientras que una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. Pero note usted que están aumentando y disminuyendo de manera igual proporcional. Es decir, una aumenta el doble y la otra disminuye a la mitad. Una aumenta el triple y la otra disminuye a la tercera parte. Esta aumenta el cuádruple, la primera, y la otra disminuye a la cuarta parte. La de color verde aumenta el quíntuple y esta disminuye la de color verde en tiempo a la quinta parte. Entonces, una aumenta y la otra disminuye de manera proporcional también. Pero a este tipo de proporcionalidad, que es distinta a la anterior que habíamos visto, se le llama una relación inversamente proporcional, dado que una aumenta y la otra disminuye. Ahora, ¿recuerdan ustedes que nosotros habíamos analizado en la relación directamente proporcional que había una constante que se mantenía en cada uno de los casos? Analicemos a ver si podemos encontrar una constante en la relación inversamente proporcional. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que en la relación directamente proporcional nosotros dividíamos la primera entre la segunda? 1 entre 60. Verifiquemos, 1 entre 60 es igual a un sesentavo. Ahora, si divido 2 entre 30 me queda simplificado, me queda un quinceavo. Es decir que un sesentavo es diferente a un quinceavo, no es lo mismo. Esa misma relación constante que encontrábamos en la relación directa, ya no se mantiene aquí. Esa constante ya no se mantiene, ya no es constante aquí. Es decir, verifiquemos ahora si puedo encontrar alguna constante entre cada uno de los casos. Este primero, 1 y 60, 2 y 30, 3 y 20. 4 y 15, 5 y 12. ¿Existirá algo constante en cada uno de estos casos? Analice cada uno de estos casos. Piense si existirá algo constante ahí. Bien. En este caso,
Si yo multiplicara 1 por 60, me queda 60. 2 por 30, 60. 3 por 20, 60. 15 por 4, 60. 5 por 12, 60. Si nota usted, al multiplicar las dos magnitudes, me aparece algo que es constante en todas. Y esa es el número 60. Es decir, 1 por 60, 60, 2 por 30, 60, 3 por 20, 60 y así sucesivamente. Este 60 también es una constante y también es una constante de proporcionalidad. En este caso es la constante de proporcionalidad inversa. Y a esa constante también se escribe con una K cursiva minúscula. Y ahora, ¿qué significa esta constante? Significa que yo puedo dividir esta constante entre cualquier cantidad de tiempo y puedo dividir esta constante, y bueno, si la divido entre cualquier cantidad de tiempo, me va a dar la cantidad de válvulas que necesito para ese tiempo. Si divido esta constante en la cantidad de válvulas, en cualquier cantidad de válvulas, entonces me va a dar el tiempo que yo necesito. Por ejemplo, si yo divido 60 entre 10 minutos, 60 entre 10 minutos me va a dar igual a 6. Eso significa que van a ser 6 válvulas las que van a llenar en 10 minutos esos 60. Entonces, en ese sentido encontramos el significado contextual de esta constante de proporcionalidad inversa. Todos los conceptos matemáticos de los cuales he hablado para poder explicar esta situación, vamos a estructurarlos en la siguiente presentación. Entonces decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de esas magnitudes, la otra disminuye en la misma proporción. Y si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Nuevamente, ¿qué significa en la misma proporción? En este caso significa, si la primera aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Si la primera aumenta el triple, la otra disminuye a la tercera parte. ¿Ok? Entonces, una aumenta, la otra disminuye, pero de manera proporcional. Al multiplicar la primera magnitud por la segunda se obtiene siempre el mismo resultado. A ese resultado se le llama constante de proporcionalidad inversa y suele representarse también con una letra K cursiva. En nuestra situación podemos decir que la cantidad de válvulas son inversamente proporcionales al tiempo de llenado de la pila, cuando queremos o cuando mantenemos la misma pila, ¿verdad? Y que su constante de proporcionalidad inversa es K igual a 60. ¿Qué significa 60? Que 60 puedo dividirlo en cantidad de tiempo para encontrar la cantidad de válvulas, en cantidad de válvulas para encontrar la cantidad de tiempo en que se va a llenar nuestra pila. Bien, en esta situación también podemos hacernos dos preguntas interesantes. La primera es, ¿qué otras situaciones conoces sobre proporcionalidad inversa? Pensemos en algunas situaciones en las cuales algo aumenta y lo otro disminuye, y lo que aumenta y disminuye se hace de forma proporcional. Yo mostraré en este caso algunos ejemplos. El número de pintores de una casa y el tiempo dedicado para pintarla. Claro, si el número de pintores aumenta, entonces el tiempo para pintar una casa va a disminuir. Y lo que aumente el número de pintores va a disminuir de manera proporcional. En este caso, inversamente proporcional. Velocidad de un vehículo y tiempo para llegar a su destino. Si la velocidad aumenta, el tiempo para llegar a un lugar va a disminuir. Entonces es una relación inversamente proporcional. Ahora, ¿cómo sé que dos variables son inversamente proporcionales? Entonces, en este caso, analizamos. Al aumentar una de las magnitudes, la otra disminuye. Y disminuye de forma proporcional. Es decir, si la primera se duplica, la segunda se divide a la mitad. Y si la primera se triplica, entonces la segunda se divide a la tercera parte. Bien, analicemos ahora o resolvamos ahora la siguiente situación. Si una pila se llena con 3 válvulas en media hora, ¿cuánto tiempo se requiere para llenarla con 9 válvulas? Aquí aumenta la cantidad de válvulas. Me preguntan sobre el tiempo. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad también en esa relación? Ok, entonces,
Escriba el problema y analicemos la solución de este problema en la pizarra. Bien, vamos a solucionar el siguiente problema de aplicación. Vamos a iniciar leyendo el problema. El problema dice, si una pila se llena con 3 válvulas en media hora, ¿cuánto tiempo se requiere para llenarla con 9 válvulas? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Ahí tenemos dos preguntas. Entonces sacamos los datos. Dice que una pila se llena con 3 válvulas en media hora. Y luego nos preguntan por el tiempo cuando son 9 válvulas. ¿Ok? Entonces, tenemos válvula y tiempo. Lo primero que debemos de preguntarnos es cuáles son las variables que se están relacionando en esta situación problema. Y tenemos cantidad de válvulas y el tiempo en el que tardan en llenar esa pila y el tiempo que tardan en llenar esa pila, ¿no? Esas son las dos unidades o las dos magnitudes que estamos relacionando. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de relación tienen estas dos variables o estas dos magnitudes? En este caso, si observamos, si aumenta la cantidad de válvulas, entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo al llenar esa pila? Va a ir disminuyendo, ¿no? Es decir, si tengo una sola válvula, la voy a llenar en cierto tiempo. Si ahora tengo 2 válvulas para llenar la misma pila, el tiempo va a ser la mitad, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Entonces, por lo tanto, la relación que existe entre estas dos magnitudes es una relación inversamente proporcional. Esto significa que si una aumenta, la otra disminuye de manera proporcional. Es decir, si la válvula aumenta el doble, entonces el tiempo tiene que disminuir a la mitad o dividirse entre 2. ¿Ok? Entonces, pensemos entonces en nuestra primera relación que tenemos entre la válvula y el tiempo. Dice que se llena en 3 válvulas, se usan 3 válvulas y se llena en media hora. Esa media hora la vamos a escribir en minutos. Es decir, que serían entonces 30 minutos. Escribo los 30 minutos que equivalen a esa media hora. Y entonces tengo 3 válvulas llenan la pila en 30 minutos. Y le voy a colocar 30M, indicando que son 30 minutos. Bien, ahora, tengo que, veamos acá, si duplicamos la cantidad de válvulas, analicemos varios casos antes de llegar al caso de nuestra situación problema. Veamos si duplicamos entonces la cantidad de válvulas. Es decir, si multiplico esta válvula por 2, que sería entonces 3 por 2, eso me da igual a 6. Ahora tengo 6 válvulas, es decir, aumenté el doble de la cantidad de válvulas. ¿Qué va a pasar entonces con el tiempo ahora? El tiempo va a disminuir a la mitad, dado que aquí aumenté el doble, entonces el tiempo va a disminuir a la mitad. Antes tenía 15 minutos, ahora voy a tener, tenía 30 minutos, ahora voy a tener 15 minutos. La mitad de ese tiempo va a tardar en llenarse esa pila, dado que ahora tengo el doble de válvulas. Ahora, pensemos qué pasa si tengo el triple de válvulas. Entonces, tenía 3 válvulas, ahora voy a tener el triple de esas 3 válvulas. Entonces multiplico esta cantidad de válvulas por 3 y me queda 3 por 3, 9. Ahora tengo 9 válvulas, que es el caso en el que la situación problema me hace la pregunta. Ahora, pensemos en el tiempo. Como yo multipliqué por 3 la cantidad de válvulas, recuerden entonces, como esta es una relación inversamente proporcional, entonces tengo que dividir entre 3 el tiempo. Tenía 30 minutos, al dividir 30 minutos entre 3 me va a dar a 10 minutos. Entonces tengo 10 minutos. Si notan ustedes, a través de esta estrategia yo ya he encontrado la respuesta a mi problema, por lo menos la primera pregunta que me hace el problema. ¿Cuánto tiempo se requiere para llenar con 9 válvulas esa misma pila? Resulta que se requieren 10 minutos para poder llenarla. Ok, entonces ya tengo la respuesta con esta estrategia. Ahora vamos a usar la regla de 3, que en este caso, cuando la relación es inversamente proporcional, se usa de la siguiente manera. Deben tener mucho cuidado, dado que en este caso, repito, que la relación es inversamente proporcional, la regla de 3 se plantea de una forma diferente a que cuando la relación es directamente proporcional. Los casos que hemos venido haciendo hasta el momento son de una relación directamente proporcional. Por lo tanto, este ejemplo es muy importante que ustedes analicen cómo voy a guiarme yo para aplicar la regla de 3. Paso número 1. Voy a encontrar entonces las variables, que ya las tengo aquí identificadas en la estrategia anterior. Es decir, tengo válvulas y tiempo. Las voy a escribir entonces, tengo válvulas y tiempo.
Este tiempo lo estamos colocando en minutos, ¿ok? Entonces, tengo válvulas y tiempo. Bien, ahora, en el paso número 2, lo que voy a hacer es escribir las razones que me dé la situación problema. La primera, recuerden, como estrategia siempre es escribir la razón completa. Es decir, la primera razón que tengo es la relación que existe entre las válvulas y tiempo que ya me da la situación problema. En este caso es, 3 válvulas me llenan esa pila en 30 minutos. Esa es la primera razón. Entonces, válvula, tengo 3 y el tiempo, 30 minutos. Válvula, tengo 3 válvulas, me llenan esa pila en 30 minutos. Ahora voy a escribirla. Recuerden que las razones en este caso se escriben de manera horizontal, así como están las variables. Por eso escribimos primero las variables o las magnitudes que yo estoy relacionando, ¿ok? Ahora, 3 válvulas llenan la pila en 30 minutos. Ok, voy a escribir entonces la siguiente razón. En este caso, para la siguiente razón hay un dato que yo no conozco, que es el dato que me está pidiendo el problema. Entonces dice que me preguntan por el tiempo cuando yo tengo 9 válvulas. Entonces, en la siguiente razón tengo 9 válvulas. Y el tiempo en el que me están preguntando es un tiempo que yo no conozco. Por lo tanto, lo voy a nombrar en este momento X. Es un tiempo que yo no conozco, ¿ok? Entonces, es el tiempo que ando buscando. ¿Se acuerdan que les había dicho? Hasta el momento la estrategia va muy similar a la relación directamente proporcional. Aquí va a cambiar. Porque en el paso número 3, nosotros planteábamos una fórmula para encontrar el valor desconocido. Ahora, igual, vamos a plantear una fórmula para encontrar el valor de la X, pero la X la vamos a encontrar con una fórmula diferente. En la directamente proporcional, nosotros encontrábamos la diagonal completa. En este caso, vamos a encontrar la horizontal completa. Si ustedes observan, la horizontal completa es la primera que he escrito. 3 y 30, ¿ok? En ese caso, ahora repito, cuando la relación es inversamente proporcional, voy a encontrar la horizontal completa. Y esa horizontal la voy a multiplicar, es decir, que X va a ser igual a 3 multiplicado por 30. Y lo voy a dividir entre el valor que está solo. En este caso, el valor de la siguiente razón que conozco, que es 9. ¿Ok? Entonces tengo 3 por 30 sobre 9. 3 por 30 es igual a 90. Y 90 entre 9 es igual a 10. Es decir que X tiene el valor de 10. ¿Ok? Numéricamente tiene el valor de 10. Aún no le hemos dado la respuesta porque no sabemos todavía hasta el momento qué significa ese número 10. ¿Ok? Entonces, esta es la estrategia para aplicar la regla de 3 cuando una relación es inversamente proporcional. Ahora voy a escribir la respuesta. Ya encontré la respuesta a través de las dos estrategias. Voy a escribir la respuesta a la primera pregunta. Recuerden que tenemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere para llenar con 9 válvulas esa misma pila? ¿Cuánto tiempo se requiere? Se requieren 10 minutos. Está en tiempo, 10 está en tiempo. Dado que 10 es X y X está en la variable tiempo, entonces se requieren o se necesitan 10 minutos. O se requieren 10 minutos para poder llenar esa pila con 9 válvulas, ¿ok? 10 minutos. Hasta ahí ya di respuesta a la primera pregunta del problema. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Recuerde que la constante de proporcionalidad, cuando una relación es inversamente proporcional, como en este caso, va a ser igual a la multiplicación de las dos magnitudes. En este caso, la constante de proporcionalidad va a ser igual a 3 por 30, que esto es igual a 90. La constante de proporcionalidad es igual a 90. ¿Qué significa que la constante de proporcionalidad sea igual a 90? Básicamente la constante de proporcionalidad me sirve cuando la relación es inversamente proporcional en lo siguiente. Esto 90 lo puedo dividir yo entre cualquier cantidad de tiempo y me da como respuesta la cantidad de válvulas. O lo puedo dividir entre la cantidad de válvulas y me da como respuesta la cantidad de tiempo en el que se va a llenar esa misma pila. Bien, entonces teníamos como respuesta a la pregunta, se necesitan 10 minutos y la constante de proporcionalidad, entonces lo vamos a agregar acá también a la respuesta, y la constante de proporcionalidad es K igual a
90. K igual a 90. Bien, y ahí tendríamos entonces respuesta a nuestra situación problema. Recuerda que si tienes dudas con respecto al tema puedes dejarlos en comentarios o puedes escribirme directamente a mis correos personales. Quiero finalizar este video con la misma frase con la que iniciamos, quizá ahora le encontremos un mayor significado. Estamos creciendo en proporción directa a la cantidad de caos que podemos sostener y disipar. Ilian Pregón.